días, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian, soy emprendedor y ofrecemos cloros, desinfectantes y pulpas de alcohol. Estamos ubicados en la Plaza de Emprendimiento Colinas del Norte. Para más información, contáctenos a los números que están en pantalla. Eres un emprendedor y no sabes qué hacer. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y recibe cursos, capacitaciones, charlas y muchos beneficios más. Escríbenos al correo colectivogcs@gmail.com o al WhatsApp 09 93 37 07 57. Pagos y depósitos de los afiliados los puedes realizar en las distintas agencias o en las corresponsales no bancarias de Sino y del barrio. Al aire. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a otro programa de Abogados al Rescate, hoy sábado a las 8 p.m., aquí con un poquito de frío en Quito. Mi nombre es Solange Andrade y les estaré acompañando en los programas que tendremos desde hoy en adelante. Soy licenciada en Ciencias Políticas y el día de hoy el tema que vamos a tratar en nuestro programa de Abogados al Rescate es estafas en redes sociales. Así que si alguna vez les ha pasado, le ha tocado o pudieron haber pasado por alguna de estas cosas, tienen que quedarse a escucharlos. Le doy la bienvenida al abogado Carlos Miñán, que será quien nos acompañe la noche de hoy para poder tratar sobre este tema, las estafas en las redes sociales. Bienvenido, abogado Miñán, ¿cómo está? Muy buenas noches con todo el panel. Para mí es un gusto estar con ustedes y con respecto a esta temática, una temática que está en boga en este momento en todo el país, creo que es muy importante pues tratar de dilucidar a la ciudadanía cómo es que operan estas personas que cometen este tipo de delitos, la afectación que cometen y que también hacen hacia la ciudadanía como tal, y lo que los ciudadanos deben de hacer para prevenir primeramente y luego pues saber cuáles son los pasos a seguir para poder contrarrestar este tipo de delitos. Exactamente como nos dice el abogado, a todos nos puede pasar, así que es importante que estemos súper atentos a las recomendaciones que nos van a hacer el día de hoy los invitados, en este caso el abogado Miñán. Primero que nada, me gustaría que empezáramos, que nos contara un poco acerca de usted, de su trayectoria, de su especialidad y también pues si representa a un bufet. Cuéntenos un poquito acerca de usted, abogado Miñán. Muchas gracias. Yo soy un abogado en libre ejercicio, tengo 11 años en carrera como jurista, soy de la ciudad de Guayaquil, también he trabajado en la ciudad de Quito, en la ciudad de Cuenca, he sido funcionario público, he trabajado en la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, de donde me desempeñé como asesor jurídico, también pude manejar los temas en la Agencia Nacional de Tránsito como abogado provincial acá en el Guayas. Me he desempeñado también como director de tránsito. Actualmente manejo temas penales, soy penalista y manejo mucho los temas de tránsito y asimismo pues temas constitucionales, civiles, laborales, que mi bufet como tal, los cuales nos denominamos AppCorp, consultores jurídicos, manejamos acá en la ciudad de Guayaquil. Para mí, como lo dije en un inicio, es un placer, un gusto poder compartir con ustedes este panel y estamos para servir a toda la comunidad y tratar de darles ese apoyo para que sepan cómo proceder, cómo operar ante una situación como la que vamos a tratar hoy como temática. La temática que nos atañe, pues no, de las estafas en redes sociales. Así es, muchas gracias, abogado Miñán. Antes de seguir, me gustaría comentarles a todos que ya tenemos a dos nuevos invitados por aquí, que son el abogado Cristian Zúñiga y la abogada Candy Zambrano. Me gustaría que hagamos lo mismo, nos vamos a presentar en el mismo orden y después vamos a proseguir con el tema de las estafas en redes sociales. Así que, muy brevemente, abogado Cristian, cuéntenos un poquito acerca de usted.
El micrófono. Abogado Cristian, sí, no le escuchamos por el micrófono. Actívelo, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Agradeciéndoles ante todo por la invitación que nos han hecho al espacio de su programa de Abogados al Rescate. Bueno, debo indicar que dentro de mi trayectoria como abogado, siendo muy breve, he sido funcionario de la Fiscalía General del Estado, fui secretario 5 años, me he desempeñado en la cátedra universitaria en varias universidades, Universidad de Guayaquil, Universidad Laica Vicente Rocafuerte, Universidad del Pacífico, Universidad UCEC Santa Elena. Además de ello, he sido asesor jurídico en el ámbito privado, ¿sí? Y hasta ahora que me encuentro en el libre ejercicio, ejerciendo la profesión, me dedico en la parte penal, que es mi fuerte, la parte de materia penal, constitucional también. Y bueno, aquí estamos hoy presentes para participar junto con mis compañeros, colegas, que formamos esta agrupación jurídica para poder en este espacio brindarles a todos la duda o todo lo que requieran saber sobre la temática tratar que mi compañero, el abogado Carlos Miñán, va a exponer en unos momentos. ¿Sí? Muchas gracias por este espacio. Claro que sí. Bueno, nuestra tercera invitada nos comenta que tiene la abogada Candy unos problemas de internet. Entonces vamos a continuar con la pregunta. Entonces, así, primero que nada, me gustaría que podamos partir de una definición o de una explicación. ¿Cuándo podemos hablar nosotros de que exista una estafa por red social o cómo lo definiríamos para toda la audiencia? Si me permite, me gustaría darle introducción en ese tema. Cuando hablamos de estafas en redes sociales, hay que determinar lo siguiente, que la estafa como tal tiene elementos constitutivos que configuran el delito, configuran el tipo penal, ¿correcto? Y cuando hablamos de redes sociales, es en cambio un mecanismo o medio por el cual se comete la estafa. Entonces, la figura jurídica correcta es estafa, que está tipificada en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal. Y los elementos constitutivos del mismo, yo me voy a tomar la molestia pues de darles ese panorama, y dice que es la persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o de la formación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca al error a otra con el fin de que realice un acto que perjudique el patrimonio o el de una tercera y será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Eso es el tipo penal de estafa. Y como lo vuelvo a decir, el mecanismo de utilizar redes sociales para cometer este tipo penal ya vendría a ser el medio por el cual se logra, el delincuente común logra el objetivo de poder estafar a las personas. ¿Correcto? Entonces estamos hablando que los elementos constitutivos en este caso sería el engaño o el inducir al error a otra persona para apoderarse de un bien patrimonial. Esa es en síntesis la temática como tal que vamos a tratar el día de hoy. Entiendo, abogado. Entonces, lo que nos está queriendo decir es que si alguno de nosotros es estafado en redes sociales, sea cual sea la persona que lo haga, va a ser juzgada en el Ecuador, en los tribunales, por la figura de estafa. No existe algo que establezca que exactamente es estafa por red social. Solamente estafa. Correcto. ¿Así? Así mismo es. Listo. Esto es para que nos quede claro a todos los que estemos escuchando. Muy bien. ¿Qué modalidades existen en las redes sociales por las que podamos ser víctimas de estafa? Las modalidades más comunes en redes sociales se dan por Facebook. Esta red social, que es muy conocida y amplia a nivel mundial, ha sido una plataforma que se ha utilizado en estos últimos tiempos para cometer estafas. Yo estaba revisando justamente un caso que se hizo bastante conocido acá en la ciudad de Guayaquil, el que se lo denominó el caso Publifaz, donde mediante esta red social de Facebook, estas personas obviamente inescrupulosas
ofrecieron trabajos de impulsadoras a unas personas que tienen como profesión ser modelos. Y luego, asimismo, le ofrecieron estar dentro de programas de televisión. Esto lo hicieron a través de la plataforma Facebook. Luego ya se entrevistaron en persona y ahí viene el engaño, y ahí viene el ocultamiento de la verdad. Ahí viene ellos de una manera u otra conocen el medio, se aprovechan de esa información, las personas creen, confían e inducen al error a las personas y les piden dinero a cambio. Es como decir, mira, yo tengo la posibilidad de meterte a un programa de televisión, pero tú tienes, para acceder a esto, el órgano regular es este, pero yo te salto este órgano regular, yo te coloco en el programa, pero tú tienes que darme una cierta cantidad de dinero. Las personas acceden a eso, lo hacen, y cuando se dan cuenta, pues no hay absolutamente ningún buen resultado en esa acción. En este caso, estas personas perjudicadas en lo económico pusieron la denuncia en la Fiscalía General del Estado, se abrió la investigación, se hizo un operativo donde como resultado se dio la captura de estas personas que habían estafado por este medio de red social llamado Facebook. Entonces, así operan en redes sociales, y una de las más utilizadas es esta plataforma Facebook, en donde se originan este tipo de estafas. Puedo dar como ejemplo, y bueno, ya que soy de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Bastante se ha visto en la ciudad de Guayaquil este mecanismo para estafar a las personas. ¿Y quién les habla? Un ciudadano más en esta ciudad, y que siendo abogado y conocedor de las leyes, también fue estafado, ¿ya? Me hicieron una llamada telefónica, me ubicaron, me dijeron nombres y apellidos completos, hasta mi número de cédula, sabían estas personas. Es decir, ellos tienen acceso a ciertas bases de información, ellos investigan a las personas, ¿ya? Y luego, con esa información base, lo contactan a uno y comienza la estafa. ¿Qué pasó? Me dijeron, señor Carlos Otón Miñán Intriago, con su número de cédula tal, usted ha sido beneficiado por la empresa Claro y se ha ganado un vehículo 0 kilómetros. Como requisito, en el lapso de 1 hora, usted tiene que comprar $100 en tarjeta prepago amigo y luego contactarse a tal número. Oiga, créame que yo me emocioné tanto, para que vea cómo es este tema. Uno se emociona, y me emocioné tanto que inmediatamente me fui a comprar los $100 en tarjeta prepago. Compro las tarjetas, llamo al número que me indicaron y me dicen, señor Miñán, comience por favor a raspar los códigos secretos y díctenos los números. Y comencé a dictarle número por número, por número, por número. En el momento que yo le dictaba, decían, señor Miñán, usted parece que tiene otro premio adicional. Raspe la tarjeta, raspe el número que ahí tiene que decirle. Parece que usted tiene más premios. Y yo comencé a raspar, es decir, borré los códigos. Borré los códigos, son tan astutos. Borré los códigos. Y luego me mandaron una dirección a la cual acudí, y era un terreno baldío. De ahí ya me di cuenta que había sido estafado. Acudí a la compañía Claro y ellos me dijeron, mire, señor Miñán, nosotros en nuestros comerciales somos muy puntuales y le decimos, no entrega a nadie su código secreto. Por tanto, nada podemos hacer por usted. Usted ha sido estafado y ese dinero perdido y los minutos, pues quien tenga los códigos hará uso de los minutos y no podemos revertirlo porque usted borró los códigos, así que no podemos ingresar como para revertir la transacción. Les dije, por lo menos como empresa, y ya que esto ha acontecido, esto fue también un tema que comenzó a salir a nivel nacional, este tipo de estafa, este mecanismo de estafa. Le dije, por lo menos, vean ustedes de dónde salió la llamada, porque yo tenía los números de donde me llamaron. Verificaron la ubicación de la llamada y era la Penitenciaría del Litoral. Desde la Penitenciaría del Litoral operaban estas personas, tenían información fidedigna de personal de quienes hablan, y me estafaron y me dejaron con $100 en perjuicio. Entonces, así como yo, imagínense cuántas personas más hemos caído de manera ingenua. Y no se trata de profesión. Yo puedo ser abogado y puedo ser muy águila, pero lastimosamente caí. Entonces, ¿cuántas personas que les ofrecen empleos, les ofrecen servicios, les ofrecen todo fácil? Y ahí también un poquito la idiosincrasia de nosotros, los ecuatorianos, que debemos aprender
a que las cosas en la vida no pueden ser fáciles, todo demanda un sacrificio. Ya, la ciudadanía debe prevenir antes que estarse lamentando para no caer en este tipo de situaciones. Entonces, a lo fácil, esta gente se aprovecha, lo envuelve a uno, lo engaña a uno, lo embalata a uno y se cumple el precepto de la norma que le acabé de mencionar y nos induce a un error, a un engaño para aprovecharse de nosotros y obtener un patrimonio, un bien patrimonial, ¿ya? Entonces, así opera este tipo de estafa y no solamente, como le acabo de decir, redes sociales como Facebook, hay otras redes sociales que ellos usan para poder perpetrar este delito. Vamos a aprovechar su experiencia, que ha estado muy entretenida, muy triste en el momento que haber pasado, pero ahora fue muy entretenida para todos. Quisiera que todas las personas que nos estén viendo, si han sido víctimas pues, de alguna estafa en redes sociales, también nos cuenten sus experiencias en los comentarios. Vamos a ir a un pequeño corte y después volvemos, no sin antes agradecer a nuestras redes aliadas, que son Voces Milano de Italia, la 593, la red del pueblo de Calderón, la coalición de medios online AYU. Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercos. Vamos a una pausa comercial y volveremos con más de Radio Online GCS en unos minutos. Quédense con nosotros para saber más de estafas en redes sociales. ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda Diego, esperando que se encuentren bien desde sus casas. Soy un emprendedor de la Plaza Colinas del Norte. Estamos ofreciendo una variedad de productos, tanto como de la costa como de la sierra, que son frutas tropicales, legumbres, hortalizas. Contáctame a los números que aparecen en pantalla, te esperamos. Y consume productos frescos. Únete a este movimiento de negocios desde el hogar, respaldados por una sólida multinacional, con bebidas reales, deliciosas y saludables. Escríbenos y conoce más. Volvemos con más de Abogados en Rescate en Radio GCS. Ya nos ha comentado el abogado Ñan un poco acerca de su experiencia. De aquí es importante mencionar que en cuanto a modalidades, en redes sociales existen muchísimas ofertas de trabajo, ofertas de premios, ofertas económicas. Seguro algunas veces les llega un correo que diga pincha aquí, te ganas la lotería o tienes un viaje. Pues mucho cuidado con esas. También las ofertas de romance. Si les llega pues Britney Spears a pedir su número, tengan mucho cuidado con eso, ya que pues pueden ser víctimas de estafa en redes sociales. Entonces, siguiendo con las preguntas, me gustaría que nos ayuden con ¿qué pasa una vez que ya me han estafado? ¿Qué es lo que yo debería hacer? ¿Cuál es el primer paso que debo tomar? Sí, no sé si nos escuchó. Bueno, vamos con el abogado Cristian, por favor. Bueno, una vez que las personas son víctimas de una estafa por medio del agente, el sujeto activo que comete esta acción, este acto de engaño, como lo comentaba mi compañero y amigo, colega, el abogado Miñán, se procede a hacer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El momento que la persona ya ha sido engañada, burlada, y que por alguna acción o acto de simulación se le han apropiado de dinero o de bienes también, como puede ocurrir, en este caso estafas, la denuncia se la presenta directamente a Fiscalía
procede ya a la etapa investigativa, donde se deberá de proveer de la información, la versión que debe dar la víctima, hacer la parte investigativa, los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado. Dígame. Antes de pasar, para presentar la demanda, ¿debemos acudir a la Fiscalía? ¿Necesitamos de un abogado o podemos hacerlo nosotros? A ver, cuando uno presenta la denuncia inicialmente en las unidades SAI de la Fiscalía, no es necesario presentarse con un abogado. Posterior a ello, al momento de que le toque dar la versión a la víctima, el fiscal pide que por principio de derecho a la defensa, la persona víctima vaya en compañía de un abogado a rendir su versión, cumpliendo con ese principio procesal, que es importantísimo. Al ejercer su defensa en el sentido de víctima, ¿sí?, necesita ir con su abogado para que presente la versión y posterior a ello se realicen las investigaciones y las experticias pertinentes que hace Fiscalía en conjunto con el sistema de la Policía Judicial de Criminalística, agente investigador, para poder dar con los responsables que han cometido este delito de estafa. Sería de esa forma el procedimiento. De ahí ya al momento indagatorio, investigativo, se logrará, ¿verdad?, si es posible poder dar con los responsables. Por ejemplo, si ha sido por medio de un Facebook específico, yo comparto un caso de una señorita que yo tuve que defenderla por el hecho de que ella prestó una cuenta a un amigo, un conocido, y esta persona parece que se había involucrado en este tipo de tipologías delictivas, como es las estafas por redes sociales, un Facebook en el que vendían repuestos de motocicletas, accesorios. La señorita presta su cuenta, procede a depositar en la cuenta de ella a las personas que han sido víctimas de una estafa. Al momento de contactar a estas personas, los números telefónicos, la información, todo ya desaparecía, no tenían contacto, los teléfonos no funcionaban. Logran dar por medio de la cuenta, investigan estas personas y dan con la señorita que es la titular de la cuenta y ella la responsabilizan penalmente, no siendo la persona que ejecutó la acción, ¿verdad?, que la materializó intelectualmente y ya en el acto de la ejecución, pero por estar involucrada, por prestar su cuenta, la vincularon, pero posteriormente se demostró que ella no era responsable porque nunca ella fue en acto de complicidad o tenía conocimiento del accionar delictivo de esta persona que había ejecutado estas estafas por medio de un Facebook que había creado, que vendía y publicitaba ventas y accesorios de motocicletas. Y en ese sentido, dentro del proceso que doy ejemplarizadoramente, se logró demostrar la inocencia y se logró dar con este individuo y fue procesado. Por suerte se pudo dar. A veces estas personas son muy astutas, muy hábiles, desaparecen, no dejan rastro, y en ese sentido las investigaciones de etapa indagatoria, investigativa, quedan en ese aspecto, se puede decir no archivadas, pero sí quedan en un sentido de espera o suspensas para lograr encontrar elementos suficientes para dar con los responsables que evaden o se ocultan por medio de las redes sociales. Claro, entonces también debemos tener mucho cuidado con compartir nuestras contraseñas con personas que son conocidos. ¿No es así, abogado? Correcto. Entonces, totalmente. De hecho, no sabemos lo que se puede hacer con nuestras cuentas. Cuando yo soy víctima de una estafa, pero esa estafa, como nos comentaba del ejemplo PubliFast, me piden dinero, yo puedo presentar o pedir la devolución de ese dinero. ¿Y qué tan efectivo es realmente aquella devolución? ¿Qué tan probable es eso? Sí, en el momento de que capturan a los responsables. Le cuento algo que en este caso que pongo como ejemplo.
comúnmente las personas que son procesadas, ya son capturadas al cometimiento del delito de la estafa, el dinero no lo devuelven. Ellos ya ese dinero lo han utilizado y lo han malversado, en el sentido de que ya no lo tienen en su poder. Aquí, conforme el procedimiento penal, al momento de ser procesados, sentenciados bajo una pena del tipo penal delictivo de estafa, al ser sentenciados, no hay que olvidar que hay la reparación integral de la víctima. Aquí, como es una afectación de carácter patrimonial, se procede en sentencia, el juez penal establece de que, aparte de la pena de carácter personal contra los responsables que cometieron el delito, tienen que responder para la reparación integral, es decir, de la afectación patrimonial. Como usted me preguntaba, hacer esa devolución de ese dinero. Esa es la parte de la reparación integral, de la afectación patrimonial, que tiene que ser devuelta. Y aparte de ello, que el Estado sanciona con una multa que tiene el procesado que también pagar al Estado, que eso es la parte, en la parte administrativa que concierne a que el procesado que va a estar dentro de un centro penitenciario, es el sentido de que tiene que pagar una multa al Estado porque tiene que vengar lo que él está haciendo uso, en este caso, de un centro penitenciario donde tiene que dársele la manutención y el cuidado y la protección. Por ser un reo, obviamente sabemos que tampoco puede ser una persona afectada ni maltratada en sus derechos humanos. Entonces, son esas tres sanciones establecidas y la reparación integral es la que es pertinente a lo concerniente a la devolución del dinero que fue afectado a la persona víctima del estafa. Sería en ese sentido procesalmente. Cuando nosotros decimos reparación integral, ¿qué conlleva esa reparación integral? Cuando es en la parte de estafas patrimonialmente, es la devolución del valor pecuniario de lo que fue afectada a la persona. Qué sé yo, puede ser una estafa de 500, de $1,000, de $1,000. Dentro de ello es la reparación integral. Hay que establecer que reparación integral tiene distintas formas de darse y establecerse cuando sentencian, cuando son lesiones físicas, cuando es una tentativa de asesinato, estamos hablando de una reparación, aparte de lo que es la afectación que una persona vive en un atentado, ¿verdad?, que puede haber atentado contra su vida, reparar todo el daño que sufrió esa persona en el aspecto de los gastos médicos, de todo lo que conllevó su recuperación, y aparte también a veces en reparación integral conlleva lo que concierne también ayuda psicológica, aquellas personas que son víctimas de violencia psicológica, de afectación en la parte intrafamiliar, de las afectaciones intrafamiliares, donde también requieren de ayuda psicológica para poder recuperarse de aquella afectación. Entonces, eso concierne la reparación integral en sí. Dependiendo del acto o del hecho delictivo, ¿verdad?, que conllevó a la afectación de la víctima. Cuando nosotros, la pregunta sería, las instituciones ecuatorianas, ¿cómo pueden operar o cuáles son sus limitaciones en cuanto a las redes sociales? Por ejemplo, a mí me estafó una página. Esta página no tiene nada que ver con Ecuador y esa página no va a dejar o puede dejar de operar. Es mi pregunta. Si yo en Ecuador presento una queja en contra de eso, sea el tipo de estafa que me hayan hecho. Bueno, en ese aspecto, cuando nosotros hablamos de páginas que están dentro de la red, que navegan en la red, que han sido creadas para estafar y a lo mejor no pertenecen, o sea, no son creadas aquí en el Ecuador y son internacionales, en ese aspecto es muy difícil el poder dar con los responsables, ¿verdad? Obviamente es difícil. Y más allá de ello, el poder buscar una sanción a nivel internacional, porque sabemos nosotros que en la parte penal nosotros tenemos lo que es la asistencia internacional cuando son delitos comunes, ejemplo, de personas que se tienen que investigar en otro país y se pide ayuda a la fiscalía de otros países por ayuda internacional, se lo puede hacer. Pero en este aspecto, cuando hablamos nosotros de redes sociales, es muy susceptible el poder lograr dar con estas páginas creadas, que es difícil el poder ubicar dónde fueron creadas, cómo fueron creadas y si son hechas en otros países internacionalmente.
es difícil el poder llegar a ellos. No hay forma, no hay manera en sí. Si es aquí un Facebook de Ecuador creado para hacer una estafa, bueno, ahí sí se puede dar, se puede lograr con el IP y todo lo que establece la parte investigativa. Nosotros en criminalística tenemos policías en la fiscalía, de lo que yo trabajé, conozco que ellos pueden lograr dar, porque tienen ellos el aparataje técnico, tecnológico, para poder ubicar de dónde proviene, en este caso, qué sé yo, el Facebook que se creó, cómo, de qué punto, de qué terminal funcionó para poder ubicar a lo mejor a estas personas desde dónde están trabajando, o están maniobrando, manipulando para poder crear estas estafas, hacer estas estafas por redes sociales. Dado que es un poco complejo la ubicación o, digamos, la sanción de este tipo de redes sociales, ¿cuándo es recomendable que nosotros acudamos, como nos decía, a la fiscalía a presentar una denuncia? ¿Cuándo diría, hágalo? ¿De verdad usted podría hacer algo al respecto? Bueno, la fiscalía... Por ejemplo, el abogado Miñán nos contaba su caso. En ese caso, ¿se acercó a la fiscalía a poner una denuncia o lo dejó pasar? Le contesto. Por favor. Es muy recomendable que las personas que han sido víctimas de estafa denuncien el hecho, ¿ya? Es muy importante porque, por ejemplo, en el caso que yo le mencioné hace un momento de Publifaz, si estas personas no hubiesen denunciado, no se hubiese dado con esa red, ya que se dedicaba a estafar por esta plataforma. Yo le llamo plataforma de red social, Facebook, ya que fue utilizado como un medio o como un mecanismo para estafar, que es lo que yo les decía. Entonces, sí, es muy recomendable que las personas que hayan sido víctimas de estafa, aunque el patrimonio sea, no sea muy oneroso, pero sea poco, sí valdría la pena porque de alguna manera ayudan a que las autoridades den con el paradero de estas personas y de esa manera, pues, en esa investigación se puedan activar todos los mecanismos con los que cuenta la Fiscalía para poder establecer las responsabilidades penales y haya una sanción. Como decía Cristian, el tema de la reparación integral de las víctimas es muy importante porque muchas veces dentro del proceso uno no va a ver que esos delincuentes devuelvan lo que de alguna manera sustrajeron a manera de estafa, pero en la reparación integral los jueces que son garantistas de los derechos establecen que sí, que estas personas tengan que hacer la reparación integral, en este caso de los bienes patrimoniales que ellos se aprovecharon, pues los resarzan y de esa manera pues la víctima quede con algún tipo de resarcimiento de ese perjuicio ocasionado. Entonces sí es importante que la ciudadanía entienda que deben denunciar estos hechos ante la Fiscalía General del Estado para que este tipo de mecanismos de estafa no se sigan dando en redes sociales y haya un poquito más de prevención. Es más, le comento a usted que el Ministerio de Gobierno también ha hecho publicidad referente a este tema de las estafas en redes sociales y han hecho las recomendaciones que no solamente ellos como agentes de orden, tanto la Policía Nacional como todos los ministerios y como en este caso el Ministerio de Gobierno, por responsabilidad ha tenido que hacer con la ciudadanía de manera pública, sino que también nosotros como ciudadanos tenemos que entender, no podemos ir a dar nuestras cuentas porque en un momento dado nos digan, ¿sabe qué? Usted ha sido beneficiario de tal cosa, ingrese su número de identificación o su número de cuenta, que le responderemos, que le mandaremos un correo de confirmación y cosas por el estilo. O sea, el ciudadano debe entender que no puede dar sus datos personales por ningún medio. Y es más, que hay una responsabilidad de cada persona de verificar si esa cuenta existe, no existe, si es fantasma, si se puede ingresar incluso al sistema del SRI para verificar si tienen RUC, se puede ingresar a otras páginas para verificar si son de la super de compañía, si pertenecen, si están dentro de esos catastros de las compañías como tales, para poder tener una idea de que si esa empresa o compañía que dicen que
le va a contratar o que le va a dar algún premio o alguna cuestión, existen o no verdaderamente, antes de dar algún tipo de información. Entonces, incluso me acuerdo tanto una campaña que realizó el Banco Bolivariano, haciendo un poquito referencia al tema que pusiste como ejemplo, Cristian, ¿ya? En donde usted va al cajero del Banco Bolivariano y han puesto como medida de seguridad que la persona que utiliza la tarjeta digite los 4 últimos dígitos de la cédula como un mecanismo adicional de seguridad para verificar que la persona que utiliza ese cajero, utiliza esa tarjeta, sea responsable realmente de la información personal del propietario de la tarjeta. Entonces, tratan de alguna manera de coadyuvar a la solución, ya que, como digo, también es parte del problema la misma ciudadanía, que muchas veces se ilusiona por lo fácil que parecen las cosas y que le presentan como algo beneficioso, que va a aumentar su patrimonio, y lo que hacen es estafar. Gracias por su respuesta, abogado Millán. Hay una pregunta que viene del público y dice, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer cuando me piden depósitos desde $50? ¿Cuál sería su consejo? Bueno, cuando le piden depósito de $50, ella tiene que verificar quién le pide el depósito de $50. Es lo que refería hace un momento. ¿Ya? Nadie me puede pedir a mí un depósito de $50 por nada. Si me piden un depósito, tiene que tener algún justificativo y yo tengo que verificar ese justificativo. Entonces, es parte mucho del ciudadano que tenga la prevención y los mecanismos de seguridad propios para no caer en este tipo de estafas. ¿Usted cree que después de la experiencia que le conté, yo volví a dar algún tipo de dato o volví a comprar algún tipo de producto o volví a depositar dinero acaso? No, porque ya me quedó una experiencia que es más que suficiente para yo poder tener mis propias medidas de seguridad y verificar cualquier tipo de información que me llegue a mí por redes sociales. Entonces, es la recomendación que tanto el gobierno nacional como también nosotros como profesionales del derecho le hacemos al ciudadano común. Tienen que verificar, no pueden entregar dinero ni tampoco datos personales a cualquier persona que se los pida sin un justificativo y sin verificar la fuente. ¿Ya? Eso es lo más importante. Sí. Y les voy a dar otra pauta. No solamente la estafa. ¿Me va a hacer una pregunta? Por comentarle, vamos a guardar esa pauta para después del corte. Vamos a ir a un corte ahorita, ¿sí? No sin antes agradecer a nuestras redes aliadas. Voces Milano en Italia, la 593 del Pueblo en Calderón, Coalición de Medios Online AYU, porque estamos rompiendo cercos. Vamos a una pausa comercial y volvemos después con Abogados al Rescate en su radio online G6. Operación Peluche. Fundación Organízate Ecuador va a recolectar los peluches en sus oficinas ubicadas en las calles Luisa A, 1420 y Sodiro, edificio Cadena. O para donar, puede llamar al 098-516-3704. Vamos por esos 5,000 peluches. Hashtag en familia, ya estamos al aire, con los mejores anfitriones y la mejor energía. Entrevistas y temas de interés. Segmentos, tips, herramientas e información de valor. Síguenos todas las semanas de 12 a 1:30 por IDU Comunicaciones. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liliana y te vengo a contar un secreto. Paul Expo Market está realizando ferias de emprendimientos donde tú puedes vender tu producto, comercializarlo y darte a conocer. Estamos ubicados en el sector de Calderón, a Santa María de Chicelo, a 500 metros de Santa María. Si quieres tu stand, escríbenos. 500 metros de Santa María. Separa tu stand ya.
Regresamos con más de Abogados al Rescate y nos quedamos con algo pendiente que es la segunda pauta que nos iba a brindar el abogado Miñán en cuanto a las estafas en redes sociales. Tiene la palabra, abogado. Muchas gracias. Lo que iba a referir es que este tema de redes sociales no solamente se prestan para delitos como la estafa, sino otros delitos paralelos. Entonces es muy complejo y, como lo repetía hace un momento, las autoridades advierten sobre este tipo de delitos, refiriéndonos al puntual, que es la estafa, y previenen al ciudadano de que sea prudente y resguarde su información personal. Eso como primera medida. De allí, con respecto a la pauta que quería dar, es dándoles un ejemplo. Este sistema de plataforma de compra-venta que hay en Facebook, que se llama Marketplace, que muchos los conocen y muchos lo utilizan, me tocó un caso en el cual se promocionó una venta de un vehículo, ¿sí? Y estas personas acordaron encontrarse en un determinado sitio, un determinado lugar, y en el momento pues que llegaron las personas con el vehículo en venta, resulta que fueron víctimas de robo, no de estafa, sino de robo. Robo y secuestro, porque los amaniataron, se los llevaron en el mismo carro y luego los dejaron botados en un parque, ¿ya? Y la policía los encontró amaniatados a estas personas, pues, y ellos dieron referencia de lo que había pasado, identificaron físicamente a los responsables y dentro de las 24 horas que establece la flagrancia, pues dieron con su paradero. Entonces imagínense, no solamente es una estafa, se presta para otros delitos, ¿ya? Y si en ese robo que ocurrió y en ese secuestro que ocurrió hubiese habido una violación, entonces son muchos los peligros que se corren, que las personas, los ciudadanos comunes, deben de tomar en consideración y en cuenta y tomar las medidas de seguridad de manera adecuada. Y volviendo al tema de la estafa, hay modalidades de la cual, como mencionaba Cristian, debemos de estar muy prevenidos. Imagínense otro caso puntual que ocurrió en mi familia. Mi hijo estaba promocionando un teléfono de estos iPhone, que son teléfonos bastante caros, y lo promocionó por esta red de Marketplace. La persona que lo contactó, quedaron de encontrarse en un centro comercial. Cuando yo escuché este tema, yo le dije, ten cuidado, y es más, no vas a ir solo, vas a ir con tu tío, ¿ya? Y si estas personas te dicen que te van a depositar el dinero, tú no entregas el producto hasta que no se haga efectivo realmente en el banco, porque existe otra modalidad de estafa. Le depositan en cheque, pero sin fondos. Y usted, cuando va a ver al banco, obviamente le va a reflejar en primera instancia el valor del cheque. Le va a reflejar que no se hace efectivo sino hasta después de 24 horas, pero le refleja el valor. ¿Y qué sucede? Usted trae el producto y cuando acuerda, le viene el otro mensaje que le dice al siguiente día que el cheque no tiene fondos, es decir, usted fue estafado y entregó un producto, ¿ya? Y esto es muy común, se está haciendo muy común, y lo digo para prevenir al ciudadano en este sentido, para que no caiga en ese tipo de mecanismo de estafa, para que vea usted cómo operan, ¿no? Cómo funcionan. Entonces así fue como se manejó esto. Hicieron el supuesto depósito y yo dije, no, el producto no se entrega hasta que no refleje que ya está en efectivo. ¿Y qué pasó? Nunca se efectivizó. Ya había sido una estafa y pude prevenir en mi familia que sean víctimas de esta estafa. Y por eso digo, hay que denunciar, ciudadano, escuche, hay que denunciar estos hechos para que no queden en impunidad. Muchas gracias, abogado. Lo que nos ha dicho entre la anterior, antes de la pausa y ahora, es muy importante. Primer tip de verificar. Ese me parece muy importantísimo recalcar, de que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes podemos decir, si una empresa me está pidiendo dinero o me está queriendo contratar o quiere tal información acerca de mí, puedo verificarlo. Lo mencionaba el abogado en las páginas del SRI. Importantísimo verificar, y después que exista un real intercambio de dinero por objeto, digamos, o dinero por algo que vaya a ser realmente, no depositar mi dinero con la esperanza de que mi dinero se haga más dinero, porque eso también es otro tipo de estafa que es muy común en las redes sociales.
Otro de lo que mencionaba ahora último el abogado es denunciemos. Denunciemos, aunque sea mínimo, denunciemos para que se haga conocido. No solamente puedes denunciar en las instituciones formales como son, puede ser la fiscalía, sino también en las redes sociales, en las mismas páginas, para que más personas pues no vuelvan a caer en este mismo tipo de circunstancias. Y sí, algo importante es que las plataformas pueden ser exactamente eso, plataformas para delitos físicos. También está pues la trata de blancas, el robo, la violación, todo lo que ya nos mencionaba. Antes de despedirnos, porque nos quedan pocos minutos, me gustaría darle paso al abogado Cristian, que nos tiene una invitación importantísima para todas las personas que nos están viendo en estos momentos y que podemos extenderlo a más personas que sabemos que necesitan de estos consejos. Abogado Cristian, por favor, tiene la palabra. Gracias. Bueno, para el mes de enero, la primera semana de enero, ¿es verdad? ¿Correcto? ¿Me ayudan con ello? Vamos a dar una charla más amplia para que abordemos en totalidad todo lo que son las estafas en redes sociales. Hacemos la invitación formal en que participará el abogado Carlos Millán, mi compañero y amigo, mi persona, la abogada Candy Zambrano. Entonces los esperamos para que se inscriban en el link, para que pondrán en conocimiento de todos ustedes por medio de el link de Abogados a Rescate, ¿sí? Y que todos ustedes participen. Le hacemos la invitación formal y los esperamos, queridos televidentes, que hoy han estado presentes con nosotros acompañándonos. Agradecemos a todos que hayan participado y estén con nosotros. Gracias. A usted, abogado, nos vamos a despedir, no sin antes animar a todos a que se inscriban a esta charla, esta capacitación acerca de las estafas en redes sociales, muy útiles porque realmente todos estamos expuestos a ellas, incluso siendo abogados. Entonces, por favor, estemos pendientes de las redes sociales de GCS para que ustedes puedan inscribirse en esta charla y pues también poder hacer sus preguntas de forma más puntual y directa a los abogados. Mi agradecimiento, abogado Cristian Zúñiga, a la abogada Candy Zambrano y al abogado Carlos Millán, que nos está acompañando, por formar parte de Abogados al Rescate de su radio online GCS. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado siguiéndonos en esta hora de transmisión. Recuerden que estamos todos los sábados a las 8 dando consejos acerca de la ley en Abogados al Rescate. Muchas gracias y que tengan todos una excelente noche. Gracias, abogado. Buenas noches también. Gracias. Que pasen bien. Variedades Karina te ofrece plantas ornamentales, medicinales, flores, controles, CDs. Visítanos en el sector 4 Esquinas, calle N78 o a los números de teléfono que están en pantalla. Gracias. Nuestras prendas son de un material de favor net, de tipo vegetal, que son semi-ortopédicas. Estas prendas nos ayudan para bajar de peso, de tallas, y también nos ayudan a tonificar con el material. También nos ayuda para la postura, problemas de hernia discal, problemas de nervio ciático. Es para uso diario. Tenemos en color negro y en color blanco. Pueden encontrarle aquí en Quito, en el Centro Comercial Artesanal Quito, local 170.